Sofía, y si bien vos ya has hablado un poco, ¿no?, del riego por goteo en este inicio, en esta presentación inicial, Juan Carlos, y yo nombro a Juan Carlos de México, pero hay muchos más que hicieron la pregunta al respecto. ¿Qué nos podés decir de la eficiencia del riego por goteo en el cultivo de la vid para vinificar? Bueno, básicamente a los viticultores creo que es una herramienta que nos salvó de muchos problemas y los que hemos tenido la oportunidad de regar mediante riego por surco o por inundación, y hemos medido que la eficiencia con estos sistemas no supera con muchísimo esfuerzo el 60%, está entre el 30% y como un montón el 60% dependiendo de los suelos. E imagínense que el riego por goteo nos eleva automáticamente esta eficiencia a valores del 98%. Entonces, esto nos permite, obviamente, poder tener una gestión mucho más holgada del agua y, obviamente, expandir las fronteras, como mencionaba anteriormente, a sectores que nunca se hubiese pensado que se pudiese cultivar. Bien, o sea que de alguna manera el riego por goteo no solo que nos levanta la eficiencia en el uso de esa agua, sino también que nos ayuda a lo mejor a que ese agua que nosotros estábamos aplicando de más la podamos usar para ampliar nuestra superficie productiva o incorporar nuevas áreas de riego en la producción o en ese campo. Bien, gracias por tu respuesta, Sofi. Vamos con otro más para vos, el riego, según etapas fenológicas. Esto lo han preguntado muchas personas. En este caso yo tomé a Hans Dader de Perú. Y él nos pregunta eso, el riego según los periodos fenológicos, ¿tiene que variar? ¿Tenemos que tener en cuenta las etapas fenológicas por lo que la planta va pasando y cambia la cantidad de agua que nosotros aplicamos? Bien, a ver, me voy a apoyar en una filmina que tengo por acá. A ver, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta, como dije, Sofi, ¿se ve? Se ve el Zoom, pero no la presentación tuya. A ver. Voy con la pantalla completa. Ahí está. Ahí se ve. Bien, perfecto. Bueno, como decía, es súper importante tener en cuenta cuál es el objetivo que tengo entre manos. Obviamente no va a ser lo mismo manejar un tipo de riego para sparkling o para espumantes o variedades blancas o variedades tintas para una vinificación de un varietal o una variedad tinta para una vinificación de una alta gama. Este básicamente es un gráfico que muestra las dinámicas de síntesis de los compuestos secundarios en un vino, ¿sí? Siempre, más allá de qué tipo de vino, de qué variedad y de qué gama vaya a ser, lo que se busca es tener un vino sumamente equilibrado. Van a variar concentraciones, cantidad aromática o cantidad de contenidos de colorantes, digamos, y tanicidad, pero a grandes rasgos siempre vamos a buscar que sea un vino equilibrado. Y si ven en detalle, la mayoría de los cambios dependientes de todas estas dinámicas de síntesis de estos compuestos secundarios, que son los que van a hacer, digamos, posible un vino cualitativo, cualquiera sea la gama, es el periodo de envero, ¿sí? Entonces, es un gráfico que habla mucho de lo que es el potencial hídrico, ¿sí?, de la planta. Este es un cuadro que ya tiene sus años, pero sigue vigente, está, digamos, por muchos lados y se siguen haciendo investigaciones en Francia sobre estos temas. Y lo que plantea es una zona verde o adecuada, una zona amarilla y una zona roja, donde se pueden, quedan un poquito más explícitos cuáles son los niveles de restricciones a los que se somete la vid.
Entonces, dependiendo cuáles son los objetivos que tengo entre mano, es si realmente se le va a hacer una restricción leve o una restricción media o una restricción fuerte. Particularmente no soy partidaria de las restricciones fuertes a severas, pero obviamente estos manejos tienen que ser súper guiados, súper chequeados con la cámara de Yolander y otro tipo de herramientas. Entonces no hay una receta única que digan, bueno, de envero a cosecha tenemos que hacer este manejo. Obviamente siempre hay que cotejarlo a campo y ser muy consciente de eso. Cada terroir tiene sus dinámicas, cada región tiene su dinámica, entonces lo que es tal vez aplicable en una parte del mundo no es aplicable a otra, porque también los tipos de vinos son distintos. Pero bueno, a grandes rasgos, para un vino de alta gama, lo que se hace es tener una, o intentar hacer una restricción controlada entre el ablandamiento de valla y parada de carga, se llama, que es lo que correspondería a lo que se ve acá como envero y cosecha, y obviamente que no falte agua ni durante todo el invierno, ni en brotación, y obviamente antes de las caídas de hoja, que es donde se va a producir también el riego con la fertilización post cosecha. Excelente, súper completa la respuesta, Sofi. Así que muchas gracias. Y nada, me dejas el pie para decirte la pregunta que sigue, que está hecha por, que casi ya estabas empezando a mencionar la respuesta. Rodín Inca, de Perú, un poco concatenado con esto de los periodos fenológicos, nos pregunta, después de post cosecha. Y yo lo voy a ampliar a la pregunta de Rodil. ¿Es necesario regar? Y Rodil nos pregunta, ¿cuántas horas de riego por día? ¿Es necesario regar en post cosecha? ¿Qué pasa en realidad y cuál es la creencia del riego post cosecha? Bueno, hay bastantes mitos en lo que implica el post cosecha o los riegos invernales. Primero, la post cosecha, por lo general, se hace o se debería hacer con la uva colgada. ¿Por qué? Porque en este riego, mal llamado entre comillas post cosecha, se hace la aplicación de la fertilización post cosecha. Pero la planta sigue mucho más activa si todavía está la uva colgada. Entonces, obviamente, tienen que ser riegos contundentes, y después, en el periodo de receso invernal, es importantísimo que las plantas, que en este caso las raíces, que tienen como una especie de receptores en sus sistemas, sientan que no se van a exponer a una temporada seca y desfavorable, porque recordemos que la vid viene de un clima mediterráneo, donde los inviernos son realmente lluviosos. Entonces, en aquellas regiones que no exista un invierno lluvioso, se lo tenemos que crear. Entonces, la única manera es hacerlo mediante los riegos. Si la planta siente que durante el invierno no tiene agua, va a decir, bueno, yo no voy a brotar lo suficiente porque seguramente después no tenga la cantidad de agua necesaria para poder abordar esta cantidad de brotes y la cantidad de producción que tenga, porque tenemos un promedio entre 2 a 3 racimos por brote. Entonces sí es sumamente importante, y sobre todo en los suelos más flacos, o muy pedregosos, que realmente apliquemos muy buenas láminas de riego y por lo menos el 50% de las raíces se encuentren entre capacidad de campo y umbral de riego. Excelente, súper completa. Lucas, ahí te sumamos a vos entonces para hablar un poco de la demanda hídrica y la evaporación, la evapotranspiración de cultivo. Contanos un poquito más cómo hacemos para determinar cuánto tenemos que regar. Dale, vale, gracias. Comparto pantalla, avísenme si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Genial. Bueno, un poco en concordancia con las preguntas que venía justo contestando Sofía, les quiero mostrar un dato que obtuvimos nosotros en Quilimo, modelando lotes que monitoreamos del cultivo de vid en Mendoza. Eso que ven, el gráfico que ven, son las evapotranspiraciones de cultivo día a día que fuimos obteniendo nosotros para todo un ciclo del cultivo. La evapotranspiración cantidad de agua que se pierde desde el suelo por evaporación y por la transpiración del cultivo, de este caso en la vid. Ven cómo en el caso de, acá arrancamos desde octubre hasta septiembre, van los límites del gráfico,
la temporada de brotación, crecimiento, desarrollo, maduración del fruto, que coincide con el periodo estival, es donde tenemos las mayores demandas diarias y por supuesto es donde va a demandar la mayor cantidad de riegos, obviamente teniendo en cuenta la salvedad de lo que mencionaba Sofía, de los manejos de restricciones hídricas apuntando hacia calidad. Y después vemos un periodo de menores demandas que va desde la caída de la hoja, luego de la post cosecha, todo el receso invernal hasta el inicio de la próxima brotación. Si bien en gráfico a grandes rasgos pareciese que el riego durante el periodo de receso invernal es despreciable, pero si nosotros hacemos la sumatoria de todos esos días, vemos que son en total unos 128 milímetros, que no es una cantidad menor. Hablando de Mendoza, suele ser en algunos casos el valor de precipitación anual. Y si nosotros llevamos a su vez estos 128 milímetros al total de agua que demandó en todo el ciclo, que fue de 660 milímetros, vemos que representa un 20% del consumo total. Entonces no es un valor menor y resulta importante, como mencionaba Sofía, continuar regando el cultivo de la vid durante los meses de invierno. Súper necesario este dato para reforzar lo que decía Sofía. Un 20% del total de la demanda hídrica que tiene el cultivo no es despreciable y necesitamos prestar atención en ese periodo en que creemos que la planta no está consumiendo agua. Bueno, vamos con otra pregunta para Sofía, y acá está todo como muy relacionado, ¿no? ¿Cuál debería ser la lámina de reposición después del embero y antes del embero en viñedos destinados para vino de mesa? Y esto nos pregunta Rodrigo Olivares de Argentina, sobre todo apuntando a manejo en viñedos de alta gama. Bueno, para responderle a Rodri, ya lo vinimos un poco charlando con la filmina anterior, creo que no hay una lámina particular de riego, ya que va a depender muchísimo del año. Si es un año lluvioso, vamos a necesitar regar muchísimo menos. Si es un año mucho más seco, vamos a necesitar regar por lo general lo que se riega. Pero es importantísimo, como decía, poder chequear cuál es el estado hídrico de la hoja, de la canopia y a veces hasta del racimo, y en función de eso ir aplicando lo que la planta necesita y no por exceso. También recordemos que la planta puede necesitar un valor determinado, pero vamos a tener ciertas limitantes. A veces va a ser el sistema de riego, va a ser mi represa, que tengo un montón de válvulas o de operaciones para regar y seguramente no tenga la posibilidad de regar absolutamente todo el viñedo como quisiera, o simplemente un suelo no me va a permitir retener la cantidad de agua que la planta necesita en un momento dado, y voy a tener que generar estrategias para ver de qué manera le hago llegar la necesidad que tiene en el momento oportuno. Bien, y ahí mencionaste un factor o una palabrita que nos deja conectados a la pregunta siguiente, y esto de la capacidad de almacenamiento del suelo. ¿Cómo determinamos esa capacidad? ¿Cuánta agua puede almacenar nuestro suelo? ¿Y cómo se usa ese dato en el cálculo de cuánto y cuándo regar? Bueno, voy a compartir de vuelta, así hablo un poco sobre unas filminas que preparé. Bueno, básicamente hay varios factores que estarían determinando la capacidad de almacenamiento del suelo, hablando de presencia por ahí de capas endurecidas o de toscas, pedregosidad, pero un factor que es clave es la textura de ese suelo, es decir, el porcentaje de arena, limo y arcilla que tiene ese suelo, que nosotros, por ejemplo, desde Quilimo tomamos este valor de textura y lo traducimos a valores de constantes hídricas, que son los límites, digamos, entre los cuales el cultivo puede tomar agua en el suelo. O sea, la capacidad máxima de almacenamiento que va a tener ese suelo va a ser capacidad de campo, y el límite inferior, punto de marchites permanente. Y nos movemos entre estos dos puntos. Siempre, obviamente, teniendo en cuenta una profundidad de balance que uno va a monitorear, esto más asociado a dónde vamos a tener el mayor desarrollo de raíces que estén tomando agua, ¿no? a la profundización de las raíces. Con estos datos, nosotros vamos a determinar la capacidad de almacenamiento de ese suelo o agua útil, que le llamamos, en milímetros, que va a ir en este rango de punto de marchitez permanente y capacidad de campo. Este valor o esta diferencia entre los dos valores va a depender justamente de cuál es la clase textural de ese suelo. En ese gráfico que ven ustedes a la izquierda, van a ver que suelos que tengan texturas francas, es decir, cantidades más proporcionadas de arena, limo y arcilla, tienen capacidades de retención de mayor cantidad de agua. Si nos vamos hacia los extremos, un suelo arcilloso es un poco menor,
y el menor de todos son suelos donde tenemos mayor preponderancia de arena, ¿no? Esto se traduce cuando lo llevamos a un balance hídrico, por ejemplo, para un suelo franco, que es el que ven arriba, o para un suelo arenoso, que es el que se ve abajo. Estas son curvas que obtenemos nosotros, como se ven tal cual en nuestra plataforma en Quilimo. Van a ver que en los suelos francos, donde tenemos mayor capacidad de almacenamiento, cuando se registran riegos, tanto los riegos como después las disminuciones debido a la transpiración del cultivo y a la evaporación desde el suelo, son diferencias más sutiles. Entonces vemos un gráfico, un balance que las variaciones no son tan marcadas. Si nos vamos al caso de un suelo arenoso, vamos a ver que cuando se ingresan tanto los riegos como después la pérdida de agua de ese suelo, son valores mucho más marcados, un balance más con un electrocardiograma, por ponerles una forma. En conclusión, esto cómo influye en cuándo y cuánto regar, y en un suelo donde tenemos mayor capacidad de retención de agua, un suelo franco, vamos a estar hablando de un suelo que puede retener riegos de mayor duración y donde la frecuencia entre los riegos puede ser un poco más espaciada. En cambio, cuando estamos hablando de un suelo arenoso, vamos a hablar de un suelo que aumenta rápidamente los niveles de agua porque no las retiene mucho tiempo y no retiene mucha cantidad. Entonces estamos hablando de riegos un poco más cortos, de menor milimetraje y mayor frecuencia para tratar de sostener ese nivel de humedad en el suelo. Bien, excelente y súper claro. Y entonces esa pregunta nos había hecho Matías Esteba de Argentina, y con eso sigo con Ledesma Felipe de Perú, que nos preguntaba el volumen mínimo de agua por campaña. Y si bien ya venimos hablando de que no hay una receta y que no podemos decir un milímetros X para poder estandarizar y ir todos con el mismo mensaje, me gustaría como repasar, Sofía, qué parámetros tenemos que tener en cuenta para saber entonces cuánto tenemos que regar. Como repasemos este concepto porque es la pregunta más repetida que nos ha hecho el público. Bien, me voy a situar en la filmina, si me dan un minuto, se está cargando. Y mientras esperamos que proyectar pantalla, a todos los que están ahora en línea, no dejen de dejar sus preguntas. Si tienen alguna más y que surja ahora en el momento, la pueden dejar en Question and Answers o en preguntas y respuestas que está debajo en la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla. Bien, ahí voy a compartir, vale, permiso. Dale. Está un poquito lento, disculpen. ¿Ahí se ve bien? Se ve bárbaro, sí. Bien. Bueno, como decíamos, es súper importante tener en cuenta cuál es el objetivo de materia prima que yo persigo. No hay una cantidad específica de milímetros, si bien para los espumantes puede ser, o variedades blancas, puede ser desde 650 hasta 700 milímetros por campaña, por decir un número muy grosero, y en variedades tintas se puede hacer hasta un manejo en los casos de restricción y muy buen gerenciamiento de agua entre unos 400, 350 milímetros y 400, pero obviamente, como decíamos, va a depender muchísimo de lo que es el ambiente. ¿Sí? El clima, cómo se suscita ese año, si realmente hay precipitaciones que puedan ser aprovechadas por un sistema edáfico, porque no siempre quiere decir que porque llueva el sistema edáfico va a poder contener todo el agua que descarga en ese evento pluviométrico, y va a también depender muchísimo del suelo. Por más de que ingrese el agua a ese suelo, hay muchas veces que no tiene la capacidad de retenerlo. Entonces, hago hincapié en esto, los valores de milímetros por año hay que tratar de dejarlos un poquito hacia el costado y realmente ponerse de cabeza a conocer el terroir, a tener bien en claro cuál es la definición del objetivo y obviamente ir midiendo, porque no hay libros que nos puedan decir cuál es la receta para usar en casa. Hay que animarse, hay que probar, hay que tener cuarteles testigos y hay que ir envalentonarse, ir a buscar el objetivo que
tengo en mente o una especie de una foto y obviamente ir a buscar el vino, el espumante que quiero llegar a lograr y tener la confianza de que se puede lograr. Hoy hay herramientas buenísimas para poder lograrlo y creo que es en eso en lo que nos tenemos que enfocar. Bien, excelente. Acá, Lucas, vos nos podés comentar, de acuerdo a lo que tengo, nos podrías comentar un poco cómo Quilimo puede acompañar al productor en la decisión, ¿no? En conocer su unidad de producción y poder determinar cuánto y cuándo regar desde esta plataforma y desde este software. Lucas, estás muteado, así que vas a tener que empezar nuevamente. Todo el año en la computadora y siguen pasándome estas cosas. Le pasa a todos, le pasa a todos. Disculpas. Bueno, básicamente les comentaba, Quilimo es una plataforma para gestión de riego. Nosotros generamos recomendaciones de riego basados en grandes conjuntos de datos que recopilamos de forma diaria, e inclusive cada cierta cantidad de horas por día de los lotes que nosotros monitoreamos, y comentarles un poco cómo nosotros generamos esta recomendación, de dónde obtenemos el dato. Básicamente de 3 grandes grupos de información. Datos del campo propio, nosotros tomamos muestras de suelo, de textura, como les mencioné recién, y de humedad gravimétrica, como para definir un punto de partida, cuál es el estado inicial en el que se encuentra el suelo. Y después nosotros, para ir monitoreando cómo va variando esta humedad, tenemos 2 ramas muy importantes: datos meteorológicos que tomamos de estaciones y imágenes satelitales. Y en base a esto vamos haciendo un balance hídrico. Con respecto a los datos meteorológicos, la variable que nosotros obtenemos de las estaciones se denomina evapotranspiración potencial o de referencia, que es la cantidad de milímetros que está perdiendo ese suelo por día bajo condiciones ideales, una serie de condiciones de cobertura pareja, homogénea, que se obtiene de esta fórmula que es muy larga, es la de Penman-Monteith. Tiene en cuenta todas estas variables que son las que nosotros tomamos cada 3 horas aproximadamente de estaciones meteorológicas. Y esto que les quería mostrar es el radio que nosotros tenemos, por ejemplo, de estaciones que tomamos para obtener un valor promedio de esta variable. Por otro lado, nosotros trabajamos mucho con imágenes satelitales. Eso que ven a la izquierda son el perímetro de 2 lotes de BID monitoreados por la empresa. Nosotros trabajamos actualmente con 4 satélites: MODIS, Landsat, Sentinel y Planet. De estas imágenes nosotros obtenemos un valor de NDVI, de índice de verde, para cada uno de estos lotes, que se obtienen. La ventaja de esto es que nos permiten diferenciar toda la variabilidad espacial que tenemos, ¿no?, dentro del lote y entre lotes. Como ven, hay puntos de colores más verde intenso, colores más suavizados o tendiendo marrones, y todo esto nos va a impactar en lo que nosotros obtenemos como producto, que es esta curva de KC a tiempo real. O sea, nosotros traducimos el valor de NDVI a un KC día a día, que se lo vamos estimando de forma real. Que esto es muy práctico, como mencionaba Sofía recién, para hacer un monitoreo especializado y localizado a cada uno de los cuarteles en particular. Vemos que a la izquierda claramente una imagen se ve mucho más verde que la otra, y estamos hablando del mismo cultivo y 2 lotes que se encontraban muy próximos, ¿sí? Entonces nosotros, al obtener el KC diario y la evapotranspiración, nos permite calcular cuáles son las láminas de riego a reponer día a día. Y esto que muestro ahora es cómo se visualiza en la plataforma, que es el balance que yo les había mencionado anteriormente. Abajo tenemos esta curva de los valores que obtenemos de las estaciones meteorológicas, las imágenes satelitales, y todo esto se traduce, y este balance, en una recomendación de riego, que puede ser con frecuencia de 3 días o 7 días. Eso se charla seguramente de acuerdo con las necesidades y los objetivos de cada productor, de cuántos son los milímetros a reponer en base a cuánto nos demandó ese sector en particular. Excelente. Entonces, tenemos herramientas, esta decisión que es tan difícil de tomar y que se necesita de tanta información para tomarla, como decías vos, Sofía. O sea, tenemos que conocer el huerto, tenemos que conocer el campo donde nosotros tenemos la vid y muchos detalles. Tenemos una opción para poder hacerlo más simple y que no sea tan complicado a la hora de tomar esa decisión. Lucas, y después sigo con vos, Sofi, porque hay una pregunta especial de variedades, pero antes,
Sé que tenés algunos datos para mostrarnos con respecto a esta variabilidad de KC y a la variabilidad de consumo con respecto a las variedades. Sí, ya les comparto de nuevo. Este dato es en particular para un establecimiento que monitoreamos también en Mendoza, en Agrelo. Esos 3 lotes que se encuentran resaltados con un círculo rojo son 3 lotes de variedad de Malbec. Y nosotros modelamos todos estos datos de KC y evapotranspiración para un periodo que fue desde diciembre del año pasado hasta mayo de este año. Y estimamos cuánto fue la demanda de estos 3 sectores. Este es el mismo gráfico que les mostré al principio de cuáles eran las evapotranspiraciones reales por día, cuántas agua perdía, y ven que incluso en 3 sectores que estamos hablando del mismo varietal, que es Malbec, que se implantó en el año 2009, tenemos valores que difieren bastante entre sí. Un sector estaba bastante por encima, otro por debajo y otro que estaba en un valor más promedio. Si esto lo traducimos a algo un poco más práctico, ¿qué quiere decir? En el mismo periodo de tiempo, si nosotros hubiéramos aplicado una estrategia de riego fija, por ejemplo, una recomendación X de tantos milímetros por día, sumaba unos 440 milímetros. Y cuando nosotros monitoreábamos de forma independiente cada uno de estos sectores, debido justamente a diferencias en cuanto al coeficiente de cultivo, esa curva que yo les mostraba recién que obtenemos de los satélites, vimos que en realidad las demandas reales de esos sectores eran menores por un lado y después muy variables entre sí por el otro, que incluso había diferencias de hasta 180 milímetros. Y esto después lo llevamos a un análisis más económico y vimos que nos generaba beneficios importantísimos teniendo en cuenta el costo que tiene por dólar, en dólares por milímetro del agua de riego, ¿no? Son beneficios no menores. Por fuera del beneficio que obtenemos en cuanto a la calidad del cultivo y el estado del cultivo, tiene a su vez una derivación económica de ser eficientes en cuanto a la aplicación de ese riego. Excelente, o sea, la plataforma aplicada a un mismo campo con necesidades o demandas hídricas diferentes, y volvemos siempre a tener que tener información, poder contar con esa información para la toma de decisión, ¿no? Lo importante que es medir para tomar la decisión. Sofía, en cuanto a esto, en cuanto a la variedad, tenemos una pregunta de Paola Osorio que nos pregunta los riegos ideales en Pinot después de cuaja, o qué aspectos más que darle el monto de riego que necesitaría aplicar, es qué aspectos son importantes a tener en cuenta para esta variedad después de cuaja, y consulta si son mejor los riegos de día o de noche y cuántas horas se recomiendan. Sobre todo, bueno, enfocado esto a los vinos de alta gama que ya venimos repasando a lo largo de todas las preguntas. Bien, creo que cada variedad va a tener distintos valores ideales en función del objetivo que uno quiera hacer. Como dijimos, hay perfiles de vino que se dan, digamos, teniendo cierta muñeca con respecto a nivel viñedos, entonces va a depender muchísimo del objetivo y del vino que nosotros queremos tener en la copa. Eso va a ser el puntapié inicial. Como digo, siempre nos tenemos que nutrir de la parte enológica, preguntarle al enólogo qué es lo que quiere, y en función de eso nosotros sí o sí tenemos que asegurarle una cantidad hídrica básica para asegurar la sustentabilidad de esa vid, ¿no? Entonces, partimos todos que a nivel agronómico y técnico tenemos que recomendar una cantidad necesaria para asegurar la sustentabilidad, y en función de eso ya después podemos trabajar en conjunto con la parte enológica para ver hacia dónde queremos ir con respecto al perfil del vino. Es muy difícil por contestar un valor en particular, porque hay mucho trabajo en equipo atrás, y como digo, hay distintas estrategias con distintos valores de potencial tallo o potencial hoja, que eso se puede chequear, pero va a estar en función del objetivo particular, y como decíamos, hay que mirar a la vid como un ser vivo y apelando a la sustentabilidad del viñedo, porque obviamente no queremos un vino excepcional un año. O sea, no podemos reventar el viñedo para sacar calidad, sino que tenemos que ser conscientes de que implantamos un viñedo y depende de la zona, tenemos una proyección de vida de ese viñedo. En algunos casos en Mendoza hay viñedos de 1920 y que son un patrimonio exquisito en cuanto a aportes cualitativos al vino. Entonces hay que ver cuál es la idea y a cuánto se proyecta el viñedo, si es a 50 años, si es a 25, y en función de eso hacer un manejo
digamos, que coincida o que acompañe esa visión. Pero bueno, son detalles muy particulares esos. Bueno, excelente. Y, voy con una pregunta más para vos, Sofi. ¿Cómo manejamos la fertirrigación? Siendo que la dosis es en kilo por hectáreas que uno aplica de fertilizantes, y cómo distribuimos ese fertilizante a lo largo del ciclo en el cultivo de vid. Nos pregunta David Tostado de México. La pregunta viene de México. Bueno, sí, la fertilización podríamos charlar un montón de tiempo, pero a grandes rasgos no se calcula la cantidad de kilogramos o litros por hectárea, sino que se tiene que hacer realmente un balance. Nosotros, ¿qué sabemos del sistema? Nosotros tenemos dos grandes aportantes de nutrientes en el sistema, en un viñedo, que es el suelo y que es el agua. Entonces, el primer escalón que hay que subir es tener un análisis químico-físico del suelo, saber cuánto es la zona o volumen que nos puede aportar. ¿Me escuchan? ¿Se cortó? Ahí está. Se escucha, ¿Me escucharon bien? Sí. Bien. ¿Cuánto es la cantidad de unidades que me puede aportar de nutrientes ese suelo? Y después adicionar la cantidad de unidades de fertilizante que me aporta mi fuente de agua. Entonces tenemos que primero tener en consideración esos dos análisis, y en función de eso, de mi densidad de plantación y de la producción que yo quiero obtener, se hace por resta cuánto es la cantidad de unidades que yo debería aplicar a ese lote, ¿sí? Entonces, en función del estado fenológico de la vid, vamos a tener que dividir esa cantidad total de unidades de fertilizantes, generalmente de NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, y algún otro microelemento en situaciones particulares, en función del momento oportuno o momento máximo de crecimiento de raíces, post cosecha, y después focalizarnos si lo vamos a hacer a la canopia, a la parte vegetativa o a la parte de producción. Entonces, en función de eso es cómo se van ajustando los tipos de riego, obviamente, y de fertirrigación. Bien, súper completo. No es algo sencillo, ¿no? Y requiere de... No, para nada, y es siempre la pregunta que surge, y también es una de las preguntas más repetidas dentro de las que nos hicieron el público. Voy con una pregunta más y después voy a ir con las que están dentro del chat. Acá me gustaría hablar un poquito, Sofi, de lo que vos sabés o conocés a lo largo de tu experiencia, no solo en Argentina, sino tu experiencia que has logrado en el resto del mundo. ¿Qué se sabe cómo se viene el tema de la certificación de buenas prácticas en relación al riego? Y si esto siento que se está hablando cada vez más. Quería un poco tu punto de vista en relación a esto. ¿Se están implementando buenas prácticas en relación al riego? Es un punto súper interesante el que comentás, Vale. La verdad es que hay muchísimas certificaciones, y si uno quiere validar estas certificaciones a campo, necesita el auditor. Las primeras cosas que pregunta es cuántos milímetros se han aplicado, conocen el gasto, conocen la aplicación de la lámina de riego del equipo. O sea, son todas cuestiones que uno tiene que estar bien parado y con conocimientos sólidos para realmente responder de manera sólida. Obviamente el auditor no hace más que acompañar a uno para que pueda ser realmente eficiente en la gestión de los recursos del viñedo. Entonces creo que es súper importante saber, conocer por operación, por válvula, por cuartel, cuánta cantidad de agua se ha ingresado, cuántos fertilizantes se ha ingresado, y si uno tiene la posibilidad de, cuando llegue el auditor, imprimir la hoja y tenerlo en la carpeta y decir, mira, es esto, por esto, esto, es una certificación o validás el riego en 2 minutos, y la verdad que te ayuda mucho como productor a la buena gestión. Así que yo creo que eso es un camino de ida al que tenemos que ir todos. El que tenemos que apuntar todos. Y acá, Lucas, te quiero dar también el espacio a vos para que nos cuentes
¿Cómo Quilimo puede colaborar con estos datos, con la generación de esta información que nos dice Sofía, que es el puntapié inicial, no solo para saber dónde estamos parados, para saber a dónde podemos mejorar y a dónde tenemos que ir, cómo nos pueden ayudar desde Quilimo? Bueno, justamente actualmente desde Quilimo nos encontramos tratando de buscar aprobación para que la plataforma, o estamos con el objetivo de que la plataforma pueda ser utilizada como un medio justamente para obtener y validar estas certificaciones. Y debido a que como nosotros realizamos un balance hídrico de toda la campaña, de todo el ciclo del cultivo, en este balance se incorporan datos de riego, o sea, se alimenta el balance con datos de riego, datos de lluvia, tenemos los datos de las demandas hídricas diarias, y todos estos datos quedan registrados en la plataforma y son fácilmente descargables en forma de planillas de Excel. Entonces, no solo nos permite llevar un monitoreo del nivel de agua y de recomendaciones de riego, sino que toda esa información histórica de esta campaña, incluso de campañas anteriores que nosotros ya hemos monitoreado, años anteriores del cultivo, queda todo registrado y son fácilmente descargables para poder ser presentadas, en este caso, por ejemplo, buscando o persiguiendo una certificación, ¿no? Y es tan simple como cargar los datos de riego a lo largo de una temporada, en vez de un cuaderno, irlos registrando en el sistema y hacer un clic y descargar la planilla de datos. Y eso se dispone día por día toda la información. Y yo le voy a agregar también ahí el tema de que este monitoreo para cada parte, para cada unidad de riego, y midiendo el KC a través del NDVI constante y ajustando esas demandas con los riegos, hace que también seamos mucho más sustentables en la cantidad de agua que estamos usando, sin duda, y ahí conectamos con los datos que mostraste del ahorro de agua, no solo por una cuestión de costos, sino también por una cuestión productiva y también por una cuestión de sustentabilidad del sistema. Así que creo que se unen todas las cosas en este paso de las buenas prácticas y de la certificación que podemos estar hablando ya en riego. Bueno, me voy con dos preguntas para ir cerrando, más que agradecidos a todos, por el otro lado, por la cantidad de preguntas. Acá Alexis Núñez nos está consultando, Sofi, ¿qué podemos hacer o qué recomendaciones le podemos dar a Alexis para un viñedo nuevo, ¿no? Que no tiene muchos años? Bueno, habría que ver cuántos años tiene ese viñedo y simplemente mantener siempre bien regado todo lo que es la zona radicular. Los primeros años del viñedo, al menos los primeros 3 hasta que entra en producción, es súper importante que esté bien fertilizado, que esté muy bien regado y que se lo acompañe en ese sentido. No le puede faltar desde la previa plantación y plantación, no le puede faltar agua. O sea, ese es el factor primordial, además de la preparación correcta del suelo, así que yo me enfocaría mucho en ese aspecto. Bien, y por último, Juan Carlos nos pregunta, si bien sabemos que con toda esta charla no podemos hablar de milímetros, de manera comparativa lo vamos a trabajar, las variedades de mesa. Por ejemplo, una Red Globe, de manera comparativa, ¿cuánto agua requiere en relación a variedades para vino? Nos pregunta Juan Carlos. Requieren mucha cantidad de agua, si hacemos una comparación, requieren más aguas que las uvas de vino. Como digo, va a depender del tipo de vino, porque hay vinos blancos que requieren casi la misma cantidad o incluso más o menos, dependiendo en dónde esté situado ese viñedo y cuál sea el sistema que lo acompañe. Pero a grandes rasgos, quiero hacer con mucho hincapié en esto, se necesita siempre más agua para las uvas de mesa que para las uvas de vinificación. Bien, bueno, Sí, gracias. ¿puedo hacer Ahora un comentario, Vale, al respecto? por favor. Perdón que te interrumpí. Para agregar, nosotros monitoreamos también lotes de vid de uva para mesa. Eso varía mucho también con el sistema de conducción. Si ya de por sí suele generar más demanda el cultivo de uva para mesa, en caso que es conducido, por ejemplo, en forma de parral, estamos hablando de estructuras de plantas más vigorosas, donde cubren más superficie de tierra. Y por lo general los KC, estos coeficientes de cultivo, suelen ser más altos, así que ya de por sí eso generan mayores demandas diarias, ¿no? Fuera del objetivo productivo y que eso también apunta a que se ríen por ahí un poco más de milímetros cuando es para mesa. Bien, excelente tu aporte. Les voy a compartir una encuesta a todos los que están escuchándonos del otro lado, para los que están participando desde Zoom. Aquel que quiere recibir mayor
información y conectarse con el equipo de soporte técnico de Quilimo para conocer el sistema, para poder hacer un monitoreo específico de sus lotes y conocer la demanda actual que tienen su huerto. Pueden hacer clic en la pantalla en la opción que ustedes crean conveniente, o si quieren cotizar el monitoreo de riego, también pueden apretar sobre la pantalla en las opciones que tienen aquellos que están participando por Zoom. Los esperamos. Primero, bueno, quiero darles el espacio, primero Sofi, si querés agregar algo más para dar un cierre en este encuentro. No, agradecerles, la verdad que es algo súper importante, no solo es la inquietud de la cantidad de agua que vamos a tener a disposición todos los que tenemos producciones a cargo, sino también la cuestión energética, así que viene muy de la mano, y agradecerles el espacio, porque realmente llevar esta información a cada uno de los productores creo que es súper provechoso. Gracias, Sofi. Lucas. No, primero agradecerte por darme el espacio para comentarles un poco lo que trabajamos desde la empresa, y bueno, también un comentario que va de la mano con lo que dice Sofía. Muchas veces el monitoreo del riego es algo tan complejo que requiere estar tan encima del cultivo que todas estas tecnologías o herramientas y todo lo que podamos complementar para ser más eficientes, ahorrar agua, la verdad que es un crecimiento enorme, no solo desde el punto de vista productivo, sino también desde el compromiso que implica un recurso como el agua, que tiene una importancia tan grande para nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias. Para mí fue un placer compartir esta charla con ustedes. Es muy interesante esta dinámica de poder contestar las preguntas y las inquietudes que tienen el público, los productores, los asesores, del otro lado, los estudiantes, que nos hacen llegar. Los invitamos a seguir dejando sus preguntas. Aquellas que crean que no fueron contestadas, pueden escribirnos a info@quilimoagtec.com, y nosotros se la vamos a hacer llegar tanto a Sofía como a Lucas, y vamos a tratar de responder todas. Lo que hicimos fue seleccionar las que agrupaban la mayor cantidad de temas dentro de las preguntas hechas. Gracias nuevamente, los invitamos a que el próximo martes vamos a estar con la última webinar de este año. Vamos a estar compartiendo este espacio con gente de México, con la Universidad de Oaxaca, y nos van a compartir su información valiosa en cuanto a riego en el cultivo de tomate y conocer esa realidad, ¿no? La de México. Así que los esperamos a todos que se puedan conectar. Les deseo un buen fin de semana y gracias por compartir este espacio con nosotros. Adiós.